«Cállate, doncella, tus tonterías están asustando a los invitados». La voz del multimillonario blanco Ethan Whitaker resonó en el vestíbulo de mármol como el latigazo de un látigo. Zoe Johnson, una limpiadora de piel oscura con una bata color crema, acababa de terminar de responder el teléfono en holandés cuando se le cayó el trapeador de los dedos. La gerente Linda Richards levantó la barbilla. «Nuestro hotel no tiene espacio para el ruido exterior, especialmente ese ruido extranjero». Las palabras cayeron sobre la piel como una fina lluvia de cristal. Ethan resopló, volviéndose hacia los altos directivos que lo rodeaban. ¿Oyeron eso? Ni siquiera habla inglés. ¿Quién sabe qué estará murmurando? Los asesores sonrientes estallaron en risas. Zoe miró hacia abajo, pero no dejó de hablar. «Señor Whitaker», le advertía al profesor Van Driel sobre una cláusula incorrecta en el contrato de servicios de su nuevo complejo. El multimillonario levantó una ceja. «¿Qué otro punto?», dijo lentamente. «La sección de control de calidad, señor. En holandés dice puede y en inglés dice debe. La diferencia son $80 millones en multas si algo sale mal». La risa a su alrededor se detuvo, como una cuerda que se rompe en el silencio de una sala de conciertos. Ethan giró lentamente la cabeza hacia sus abogados. «Díganle que está equivocada». Los abogados se quedaron paralizados y se miraron unos a otros. Uno de ellos tartamudeó. Lo comprobaremos, pero ya estaba claro. 9 letras en un idioma extranjero cambiarían el futuro del acuerdo. El lujoso vestíbulo de repente se volvió sofocante. Ethan se acercó y miró a Zoe directamente a los ojos. «¿Quién diablos eres tú?». Zoe se estremeció solo por un segundo. «Llevo 2 años trabajando aquí, señor. Limpio las lámparas, recojo la vajilla después de las recepciones y, cuando tengo tiempo, reviso los contratos que quedan sin atender en el mostrador». El encogimiento de hombros culpable parecía arrogante. Ethan frunció el ceño. «Los contratos son clasificados. Se abrieron con el viento del balcón, señor. Y el lenguaje del viento es mi lengua materna». Las palabras sonaron casi poéticas y alguien cerca de la pared tosió como si la lengua del viento también lo hubiera golpeado. Zoe continuó en voz baja. «Me gradué del Departamento de Lingüística de la Universidad Estatal de Maryland, 6º año, especializándome en dialectos germánicos raros, pero la beca para el máster fracasó. Las tasas aumentaron después de que falleció mi padre. Trabajar aquí es la única manera de pagar la educación superior». En ese momento, el corredor bosnio Ivan Kovac irrumpió en el arco de entrada agitando un teléfono. «El acuerdo con los holandeses está al borde del colapso. Han notado una discrepancia en la redacción». Ethan se dio la vuelta. «¿Qué más da? Una formalidad». «No es una formalidad», interrumpió Zoe. «Es un desastre legal. En su legislación, la palabra puede deja un vacío legal para la negativa». Se acercó al mostrador de registro, recogió el contrato caído y, sin disimular su temblor, señaló con un rotulador. «Aquí mismo, señor». Y aquí. 2 periodistas de un periódico económico que esperaban el ascensor ya estaban sacando sus cuadernos. Ethan sintió como si una cámara invisible, aunque no le gustaba la publicidad, captara cada uno de sus movimientos. Dio un fuerte golpe con la palma de la mano sobre el mostrador. «De acuerdo. Llévenla a la sala de reuniones, inmediatamente». Así, entre el brillo de las lámparas de araña y el olor a granito pulido, la señora de la limpieza fue a salvar el proyecto multimillonario y por primera vez en años una palabra resonó en la cabeza del multimillonario: confianza. Zoe estaba sentada en la larga mesa de cristal de la pequeña sala de conferencias mirando su reflejo, manchado con gotas de spray desinfectante. Mientras los abogados copiaban los documentos, ella recordó el camino que la condujo bajo los candelabros de cristal de la gran plaza. Crecer en Baltimore olía a café tostado y tinta de periódico. Su madre, Martha Johnson, diseñaba las páginas nocturnas del periódico local, y su padre, Thomas, conducía un autobús turístico durante el día y leía Thor Heyerdahl en voz alta a su hija en noruego por la noche. «El lenguaje ensancha las calles dentro de la cabeza», dijo, «y es más fácil respirar allí». Cuando Zoe tenía 10 años, su padre le mostró por primera vez el alfabeto latino del antiguo frisón.
Las letras parecían conchas marinas, talladas, brillantes, incomprensibles. A la niña le encantaba limpiarlos con una goma de borrar hasta que brillaran. En la escuela secundaria, Zoe ganó el concurso del distrito al encantar al jurado con un monólogo de Schiller en dialecto suavo. Pero cuando llegó el momento de presentar la solicitud, el tan lamentado autobús turístico se declaró en quiebra y la casa tuvo que ser hipotecada. La beca cubría la mitad de la matrícula, la otra mitad se la había prometido su padre, pero un derrame cerebral se lo llevó dejándole solo una caja de diccionarios. Zoe pidió un préstamo, terminó su licenciatura y después de 3 semestres de desempleo se encontró trabajando como mucama de hotel. La Gran Plaza le parecía una estación temporal donde podría pasar 1 año o 2 traduciendo cartas para empresas como freelance por las noches. Pero la situación se hacía más larga. Cada solicitud para un puesto de traductor o conserje caía en el abismo del Departamento de Recursos Humanos. El perfil no encaja, respondieron secamente. Se rumorea que Linda Richards puso una bandera roja en las solicitudes, diciendo que demasiada educación obstaculizaría la disciplina. En la lavandería susurraban: si eres demasiado inteligente, no ascenderás, te despedirán. Zoe ha aprendido a estar en silencio. Escondió su diploma debajo del colchón de su dormitorio y aprendió nuevos idiomas con cursos de audio mientras se lavaba la ropa de cama. Así se aprendió la jerga empresarial sueca y luego japonesa. Cuando llegaban japoneses a la recepción, ella barría los alrededores, explicando al personal joven la diferencia entre okiaku-sama y kyaku-san. Por esto, Linda la privó de la mitad de sus propinas. Deja de presumir delante de los clientes. La segunda humillación llegó en la primavera. Para desafiar a Zoe, contrataron a un pasante blanco, Jerry Mason, que sabía un poco de español, pero le dieron el trabajo de asistente del gerente de traducción. En la presentación de los nuevos servicios, confundió la palabra sueño con sueño y sugirió a los socios demandar su sueño. El hotel perdió un pequeño pero valioso contrato para fiestas de autor. Linda atribuyó el fracaso a la dificultad fonética del español. Y Zoe la hizo pasar 2 meses puliendo los tiradores de bronce de las habitaciones. Todas las noches enviaba su currículum, compañías aéreas, museos, incluso el ayuntamiento. En lugar de respuestas, recibí respuestas automáticas. Las habilidades son impresionantes, pero el puesto está cerrado. Cuando la desesperación se convirtió en una carga, Zoe comenzó a decir en voz alta palabras en idiomas que aún no había aprendido: húngaro, suajili, euskera, como para convencerse de que en el futuro habría de escucharla. Así transcurrieron los años de silencio, mientras los traslados silenciosos salvaban pequeñas emergencias. O bien un turista se perdía, o bien un proveedor confundía la dirección. Nadie se dio cuenta de que debajo del uniforme de la criada vivía un archivo de tesoros léxicos. Ahora, en la sala de conferencias, Zoe sostenía la primera impresión del contrato y sentía que el temblor de la fatiga daba paso a una calma férrea. Recordó la promesa que había hecho junto a la cama del hospital de su padre. Convertiré las palabras en puentes, no en muros. Y si la oportunidad actual es un puente de 80 millones, lo cruzará hasta el final. La puerta se abrió y Ethan entró, sin vigilancia, acompañado únicamente por la abogada Chloe Mayer. El multimillonario parecía tan inflexible como una losa de piedra, pero en sus ojos había un sutil destello de reconocimiento de su propio error. «Señorita Johnson», comenzó sentándose en la silla de enfrente, «nuestro departamento interno de traducción garantiza que la redacción está acordada. Usted afirma lo contrario. Necesito evidencias, no historias sobre los vientos». Zoe abrió la computadora portátil que el chico de informática del servicio de seguridad le había prestado hacía 1 minuto. En la pantalla apareció un diseño paralelo del documento: inglés a la izquierda, holandés a la derecha. Destacó la línea 24, debería proporcionar, y frente a ella, kunnen verstrekken. Presioné el botón de comparación y el programa resaltó la discrepancia en rojo. «¿Lo ves?», dijo ella en voz baja. «En la versión inglesa, la obligación es absoluta. En holandés es opcional. ¿Te gustan nuestros videos? Entonces suscríbete y escribe desde dónde nos ves».
La abogada Chloe se inclinó más cerca y los dedos de Ethan se cerraron formando un candado. El silencio era denso. Un minuto después, el multimillonario se puso de pie. De acuerdo, has demostrado tu punto. Pero ¿cómo pasó un texto con tanta discrepancia por 3 niveles de auditoría? Zoe se quedó en silencio. La respuesta en la superficie, negligencia o sabotaje, estaba por encima de su posición. Y añadió, la misma familia de traductores lleva 6 años a su servicio. Probablemente las revisaban con menos frecuencia que las servilletas en un restaurante. Una sombra de irritación y un nuevo respeto se dibujó en el rostro de Ethan. Él asintió. Lo escribiré. Mientras tanto, miró alrededor de la habitación. ¿Te pagan por hora? Sí, señor. A partir de este momento, el reloj corre al ritmo del lingüista senior. Tenemos 48 horas hasta la firma. ¿Estás listo? La garganta de Zoe estaba seca, pero se enderezó. Estoy listo. Mientras la asistente le traía un vaso de agua, ella notó un reflejo detrás del cristal. Una señora de la limpieza con mocasines baratos miraba a una lingüista con el mismo uniforme. La única diferencia estaba en la expresión de los ojos. Ahora había perspectiva en ellos. Imprimieron otras 15 páginas y Zoe señaló 5 ambigüedades potencialmente peligrosas. Ethan dio la orden. Nadie toca el original sin su firma. Cuando la puerta se cerró detrás del jefe, el abogado de Chloe se quedó allí. ¿De verdad eres de la lavandería?, preguntó ella. Ahora desde el departamento de rescate de transacciones, sonrió Zoe. Explícame simplemente, ¿por qué no fuiste a una empresa donde te valorarían de inmediato? Quería demostrar que se pueden encontrar piedras preciosas incluso bajo una capa de polvo. La respuesta sonó cansada, pero obstinada. Chloe inclinó la cabeza. Entonces cortémoslo juntos. Intercambiaron miradas y surgió una chispa de unión entre la ex empleada doméstica y el abogado corporativo. Al momento siguiente, Chloe le entregó a Zoe el pase de acceso total y dijo en voz baja, empecemos por la sala de servidores. Ahí es donde se almacenan las versiones anteriores de los contratos. Si hay sabotaje enterrado en algún lugar, es en los metadatos de los cambios. Zoe aferró la tarjeta de acceso, dándose cuenta de que sus años de silencio podrían estar terminando ahora mismo. La sala de servidores de la planta baja era como una biblioteca de luces azules y ventiladores que zumbaban constantemente. Chloe pasó su tarjeta y la cerradura de la puerta sonó. Zoe, por primera vez en años, entró en un espacio donde no se permitía la entrada a las criadas. Aquí es donde se almacenan todas las ediciones en tiempo real, explicó Chloe, ingresando un comando en la terminal. Si alguien cambió deliberadamente la redacción, el registro mostrará el nombre, la fecha y el dispositivo. La puerta se cerró silenciosamente detrás de mí y unas líneas comenzaron a correr por la pantalla. Zoe miró atentamente. Entre ayer y esta mañana hubo 22 entradas, la mitad de ellas correcciones ortográficas. Pero 4 notas sobresalían. Su autor figuraba como Jerry M. Así fue como Jerry Mason, el pequeño español pasante, entró al sistema. Ayer subió la versión final al servidor, comentó Chloe con tristeza, y hoy no vino a trabajar. Está enfermo. Zoe se cruzó de brazos. Todos se enferman, pero no todos cambian la palabra debería por puede. ¿Tienes una cámara que graba estaciones de trabajo? Lo comprobaré con el servicio de seguridad, respondió el abogado. Mientras el programa de instalación descargaba copias de seguridad, Chloe escribió Ethan. Durante varios minutos ella contó hechos secos. La voz al otro lado de la línea dijo, siga el protocolo y dígale a la señorita Johnson que se mantenga alerta. A la hora del almuerzo, Zoe ya estaba sentada en la oficina del director de proyectos internacionales, donde parecía filtrarse aire fresco a través de un filtro de éxito. La mesa de roble, maciza pero sin florituras, estaba cubierta de carpetas. Ethan colocó una taza de café negro frente a ella. Comprobamos cada frase. Tienes razón. Además, otros 3 contratos con europeos contienen trampa similares. ¿Entiendes lo serio que es esto? Lo entiendo, asintió Zoe, pero no entiendo el motivo. ¿Por qué un pasante querría poner en riesgo su empresa? Nosotros tampoco lo entendemos, suspiró el jefe. El tipo está endeudado, pero $500 no le comprarán la conciencia para correr semejante riesgo. Entonces, hay un cliente. O un cliente.
añadió Chloe entrando con su tableta. Los troncos están delante de nosotros. Jerry inició sesión por la noche usando las credenciales de otra persona, usando derechos de administrador que solo se pueden obtener en el departamento de red. La voz de Ethan se volvió fría. Tenía una regla: confiar en los números. Ahora tengo que confiar en la persona. Miró a Zoe. A partir de ahora, eres la consultora lingüística senior de nuestro holding, Whittaker Global. El contrato es por 6 meses y el pago se basa en el mercado. ¿Estás de acuerdo? Las palabras cortan el aire como un cuchillo de papelería. Zoe pensó. Habría sido fácil decir que sí, pero podía ver a las criadas remendando el roto. Estoy de acuerdo, respondió finalmente. Pero con una condición: podré formar mi propio equipo de verificación. Ethan se rió entre dientes. No estoy acostumbrado a escuchar ultimátums de las señoras de la limpieza. Pero este derecho te lo has ganado. Zoe reunió al equipo por la tarde. En la siguiente sala de conferencias estaban sentadas 3 personas: el analista técnico Marcus Lee, la detective contable Gloria Rivers y la asistente de recepción Diana Brooks, que hablaba 6 dialectos alpinos. Necesitamos entender qué tan profundo es el agujero, comenzó Zoe. Acepto contratos. Marcus, revisa los registros, compara las direcciones IP. Gloria, busca pagos anormales a contratistas ficticios. Diana, revisa las actas verbales de las reuniones. Tal vez el texto fue cambiado en base al dictado del cliente. Marcus levantó las cejas. Diana le sonrió a Zoe. Ayer fui asistente en una reunión con arquitectos alemanes. Me preguntaron por qué la subcláusula de seguridad decía recomendado y no obligatorio. Me imagino por qué. Zoe asintió. Genial. Escríbalo todo. Si en algún lugar aparece una redacción suavizada, necesitamos una fuente. El trabajo fluía casi en silencio. Solo las teclas hacían clic, como un reloj que gotea. 1 hora más tarde, los resultados estaban en el tablero. 3 contratos contenían sustituciones y todos pasaron por las manos de Jerry Mason. Gloria encontró una factura de una firma de corretaje, Langbridge LLC, que recibió $40,000 por una transferencia urgente. La factura está fechada hace una semana y está firmada por la gerente Linda Richards. Bingo, suspiró Gloria. Traductores fantasmas y facturas falsas. Marcus terminó su parte. Los registros mostraron que Jerry había iniciado sesión con privilegios de administrador, pero los derechos le fueron otorgados por el ingeniero de red Sam Tolbert. Sam tiene una hipoteca y 2 pagos atrasados. Zoe se frotó las sienes. Entonces, esto no es un sabotaje individual, es un complot. ¿Por qué contratos europeos?, preguntó Diana. Porque las multas allí son colosales, respondió Zoe. Un error de idioma le da al cliente una razón para no pagar un trabajo costoso y luego presentar una demanda. Si el contrato fracasa, el hotel sufre pérdidas y alguien más compra la propiedad al precio de las acciones desplomadas. Clásico. Marcus reveló el gráfico de precios de la compañía. Y las acciones son realmente volátiles antes de firmar. Alguien gana dinero con información privilegiada. Se hizo el silencio cuando se dieron cuenta de la magnitud del asunto. A medianoche, el equipo entró en modo sala roja. Según el protocolo de Whittaker Global, esto significaba una desconexión completa de las redes externas. Sobre la mesa solo había una impresora y una cafetera. Zoe inhaló el aroma de los granos amargos y sintió una extraña calma. La rueda del destino, que había estado chirriando durante años, finalmente giraba en su dirección. Imprimió un resumen de una página de su carrera, desde limpiadora hasta consultora senior en 12 horas. Pegué el trozo de papel en la pizarra para recordar: el presente no se mide por títulos, sino por acciones. Marcus mostró cadenas de transacciones en la pantalla. Los pagos fueron a 3 compañías offshore. Gloria se enteró. El propietario es un fideicomiso privado. El beneficiario es Linda Richards. Fácil, murmuró Diana. Blanquearon dinero usando un traductor falso y se aseguraron con una traducción incorrecta para luego poder contabilizar las pérdidas como riesgos de mercado imprevistos. Zoe apretó los puños. Nos reportaremos con Ethan por la mañana, entonces sentado. Y Jerry, Marcus recordó. Jerry es un recurso alternativo, dijo Zoe, pero él es nuestro testigo. Encontrémoslo antes de que el departamento de seguridad lo despida retroactivamente.
El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando todos salieron de la oficina. En el pasillo, la señora de la limpieza, Marta, amiga de Zoe, susurró: «¿Escuché que te ascendieron?» «Te lo cuento luego», sonrió Zoe, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo un pequeño milagro, la esperanza. Temprano por la mañana, justo cuando el sol estaba tiñendo de un tono dorado rosado las paredes de cristal del hotel, Zoe tomó un taxi hasta la dirección donde Jerry alquilaba una habitación. La puerta fue abierta por un hombre pálido, con capucha y pánico en los ojos. «Lo arruiné todo, ¿no?», susurró. «Todavía no», respondió Zoe. «Tienes la oportunidad de salvarte. El plan te devorará y luego te entregará a la policía. Será mejor que me lo cuentes todo tú mismo». Jerry estaba temblando. «Linda dijo que eran ediciones menores. Ella pagó mi seguro médico. Mi hermana es discapacitada». «Pensabas que el error se consideraría un accidente y que el porcentaje del offshore pasaría desapercibido para las autoridades fiscales», dijo Zoe con dureza. «Todavía puedes ayudar. Grabe su testimonio e ingrese al programa de protección de testigos de la empresa». Se sentó en el sofá. «Está bien, solo que no soy malo». Zoe se suavizó. «Las malas decisiones no son sentencias de muerte, Jerry. Lo principal es lo que hagas ahora». Al salir, un mensaje de Chloe ya parpadeaba en su teléfono. «La junta directiva se reúne a las 12. Preparen el diseño». Agarrando el volante del taxi, Zoe pronunció en voz alta por primera vez una palabra en frisón antiguo con la que una vez había sorprendido a su padre, Fersin, que significa justicia. La junta directiva se reunía en una sala ovalada en el 5º piso, donde las ventanas daban al puerto y una mesa en forma de herradura ofrecía una transparencia que a menudo faltaba. Ethan abrió la reunión. «Señores, estamos aquí para proteger 80 millones y la reputación del holding. Señorita Johnson, tiene usted la palabra». La sala, llena de gente con trajes caros, quedó en silencio. Zoe, todavía con su uniforme de mucama, un recordatorio de sus orígenes, se acercó a la pantalla. Una mesa se iluminó en la diapositiva. Palabras rojas, números rojos. «Cada palabra en rojo es una laguna legal», comenzó. 7 cambios locales críticos en los últimos 6 meses. Aquí está el enlace del empleado de Mason. Aquí están los derechos otorgados a Sam Tolbert. Aquí está el pago a Langbridge LLC. La concejal septegena Barbara Franklin entrecerró los ojos. «¿Dónde conseguiste las copias?» «Desde una copia de seguridad sin protección, accesible para cualquier empleado con derechos de mantenimiento», respondió Chloe, conectándose. «Bloqueamos el acceso hace 2 horas». En la segunda diapositiva, Diana mostró las transcripciones de audio. La voz de Linda Richards dicta las frases de Jerry. «Fondo, distancia, hace 1 mes». Bárbara levantó las manos. «Richards, lleva 20 años trabajando aquí». Zoe asintió. «Y 20 años es tiempo suficiente para construir tu propio imperio». Encontramos pagos offshore que coincidieron con caídas de acciones luego de la cancelación de contratos. Marcus agregó un gráfico. Los picos de retiro se superponen con los días de corrección del mercado. Un susurro helado flotaba en el pasillo. Ethan se puso de pie. «¿Está invitada Linda Richards?» «Su oficina está vacía. El teléfono está desconectado», respondió el jefe de seguridad. Las cámaras la captaron saliendo del edificio a las 4 de la mañana con una maleta. Bárbara susurró: «¡Oh, Dios!». Entonces la puerta se abrió y entró Jerry Mason, acompañado por 2 guardias. Pálido, pero decidido, sostenía el sobre. «Hay una memoria USB», dijo. «Una copia de las conversaciones con Linda. Yo quiero arreglarlo todo». Zoe tomó el sobre y miró a Ethan. El multimillonario dijo con voz de acero: «Lo aceptaremos como prueba. Los datos se han cargado en la pantalla». La correspondencia es clara. Linda le ordenó a Jerry que cambiara las palabras clave y le prometió un bono después de una corrección del mercado. «Ahora el motivo es obvio», dijo Ethan. «Manipulación para obtener beneficios internos». El jefe de contabilidad de Gloria dijo: «El daño potencialmente supera los 100 millones, si tenemos en cuenta la pérdida de confianza de los clientes». Bárbara golpeó su bolígrafo. «Sugiero que notifiquemos a la SEC inmediatamente y presentemos una demanda interna».
Contra todos, incluidos Tolbert y Richards. Todos votaron por unanimidad. La siguiente hora fue como una operación quirúrgica. La sala se convirtió en un cuartel general de crisis. Llamadas a auditores, congelación de cuentas, notificaciones a los reguladores. Ethan le encargó a Chloe que preparara una declaración pública. Debería decir una cosa: hemos reconocido el problema y nuestros muros ahora son transparentes. Durante la pausa, Bárbara llamó a Zoe a la ventana. «Sabe, señorita, aprendí francés para la ópera, pero nunca ahorré millones. Hoy tiraste una piedra al muro y se derrumbó. ¿Qué sigue?» «Sigamos construyendo puentes», respondió Zoe, incluidas aquellas que tienen un rango inferior al de sirvienta. Bárbara sonrió. «Considérate un aliado». A las 3 de la tarde, Linda Richards fue detenida en el aeropuerto. El vídeo de las esposas se difundió inmediatamente por los canales de noticias. Aquí se necesitaba internet. Pero Zoe pensó: déjenlo estar. El mundo necesita ver consecuencias, no me gusta. Esa noche, Ethan reunió al equipo de Zoe en su oficina. Cubriremos el daño y limpiaremos la reputación, pero la lección principal es el valor del capital humano, dijo mirando a Zoe. ¿Todavía te sientes cómoda con el uniforme de sirvienta? Zoe se quitó la placa y la puso sobre la mesa. Este uniforme me enseñó resiliencia, pero creo que ya es hora de otro. Ethan le entregó la carpeta. En la portada, director de integración multilingüe. Poderes inmediatos. El equipo es tuyo. El presupuesto es suficiente. ¿Haremos de nuestra explotación un ejemplo de transparencia lingüística? Zoe abrió la carpeta. Los números en la última página eran más de lo que había ganado en todos sus años de limpieza. Ella respiró profundamente. Lo haré. Gloria rió disimuladamente. No nos hagas aprender frisón antiguo, ¿de acuerdo? ¿Por qué no? Le guiñó un ojo Zoe. Empecemos la mañana con él. La risa alivió la tensión, pero todavía quedaba trabajo por delante. Ethan terminó la reunión. Mañana hay una conferencia de prensa. La señorita Johnson hablará primero. Demostraremos que la justicia no son relaciones públicas, sino política. Cuando todos se fueron, Zoe sacó su teléfono. La madre no respondió. Probablemente estaba en el turno de noche. Escribió un mensaje. «Mamá, ¿recuerdas lo que dijo papá sobre los puentes? Hoy construí el primero». Zoe pasó la noche escribiendo un nuevo reglamento interno para supervisar las traducciones. Cada punto comenzaba con la frase: la precisión lingüística equivale a seguridad contractual. Implementó una regla de los 6 ojos. Un texto pasa por 3 traductores independientes antes de llegar al escritorio de un abogado. A las 2 de la mañana recibió un informe del Servicio de Seguridad. Sam Tolbert admitió haber aceptado sobornos y testificó contra Richards. Zoe se reclinó en su asiento mientras el carrusel disminuía la velocidad. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza. El lenguaje tiene conciencia. Al amanecer el documento estaba listo. La rueda de prensa tuvo lugar en el salón de mármol donde ayer se oyeron risas. Ahora había cámaras y reporteros en el mundo real, sin bombardeos online, con blogs de notas y micrófonos. Ethan comenzó brevemente y en tono profesional. Luego invitó a Zoe. Salió sin uniforme, un estricto traje azul oscuro, insignia del nuevo departamento. Durante años, la gente que lleva mi mismo uniforme de color permanece sin nombre, dijo, pero las palabras no conocen uniforme. Pueden destruir o construir. Hoy anunciamos el programa El lenguaje como confianza, becas para empleados de nivel inicial, cursos, ascensores de carrera, sin techos de cristal. Un periodista preguntó: ¿por dónde empezará? Desde mi primera firma en un acuerdo multilateral que renegociaremos mañana con nuestros socios holandeses. Sin más, los aplausos fueron silenciosos pero sinceros. Zoe pensó: la justicia no siempre llega con fanfarrias. A veces es un clic silencioso cuando los engranajes encajan en su lugar. Por la tarde bajó al lavadero. Los mismos coches, el mismo olor del aire acondicionado. La criada Marta estaba planchando las sábanas. ¿Escuchaste la noticia, jefe? Marta sonrió. Lo escuché, respondió Zoe. Y vine a recogerte. ¿Sabes portugués? ¿Recuerdas? Necesitamos una persona en nuestro equipo que le diga a un cliente de Lisboa: no puedes, si no, debes. Marta se secó las manos y sin pensarlo abrazó a su amiga. ¿Es este tu negocio? En un susurro. Nuestro, respondió Zoe.
Más tarde, sentada junto a la piscina vacía de la azotea, Zoe hojeó un viejo diccionario que le había regalado su padre. Sus notas estaban en rojo en los márgenes. Una palabra sin respeto es un sonido. Cerró el libro, miró las luces de la ciudad y susurró: «¿Me oyes, papá?». Hoy en día el sonido se ha convertido en significado. Un año después, la Grand Plaza celebró la apertura de una nueva ala, el Centro Thomas Johnson para la Comunicación Intercultural. El vestíbulo estaba decorado con pancartas multilingües y en el salón se reunieron delegados de 12 países. Las ventanas se abrían directamente a la ciudad, como símbolo de apertura. Pero para Zoe, ese día no se trataba de una presentación, sino de un examen. El éxito del programa El lenguaje como confianza. En el pasillo interceptó a Diana. ¿Está listo el algoritmo para marcar automáticamente la ambigüedad? Sí, sonrió. La inteligencia artificial anota cualquier puede, posible, si es necesario. No olvides el control humano, recordó Zoe. De lo contrario, la máquina se convertirá en otro empleado de guardarropa perezoso que confunde el abrigo de otra persona. Ellos se echaron a reír. En la sala de conferencias, bajo las luces de los proyectores, Ethan saludó a los socios y anunció los resultados. En un año, el holding ahorró 92 millones con la implementación del nuevo protocolo y no canceló ningún contrato, pero el momento culminante llegó cuando invitó a una invitada especial al escenario, Martha Johnson. Una mujer vestida con un pantalón gris subió al podio. Ella sostenía en sus manos una vieja tira de periódico. «Recuerdo el día que mi hija llegó a casa uniformada», dijo. «Entonces pensé que los puentes se habían derrumbado. Hoy lo veo, estaban escondidos bajo el agua y esperando a su arquitecto». La sala estaba en silencio. Ethan le entregó a Zoe un certificado de ascenso a vicepresidente de estrategia multilingüe. Pero esto no era lo principal. Zoe tomó el micrófono. Cuando lavaba los pisos, oía docenas de idiomas. Los pasillos del hotel eran para mí como la Torre de Babel, solo que aquí los muros no se derrumban si nos escuchamos unos a otros. Hoy anuncio el lanzamiento de becas que llevan el nombre de mi padre para hijos de militares que quieran estudiar idiomas raros y derecho internacional. Los aplausos sacudieron la sala. En algún lugar cerca de la puerta, Marcus y Gloria estaban levantando tazas de café. Chloe, ahora directora jurídica, le guiñó un ojo a Zoe. Después de la parte oficial, Zoe condujo a una niña de unos 10 años a una pequeña oficina. Trenzas oscuras, lazos turquesas, manos tímidas. «¿Cómo te llamas?» «Emma», susurró la niña. «Soy la hija del conserje. Dicen que sabes 100 idiomas». «Para nada», dijo Zoe con una sonrisa. «Pero puedo enseñarte a escucharlos como si los conocieras». Abrió un mapa del mundo. Sacó un marcador rojo y marcó con un círculo los Países Bajos, Ghana y Japón. Conectamos estos países con contratos sin errores. Pregunta: ¿qué puente deberíamos construir a continuación? Emma señaló el mapa, donde hay una pequeña bandera. Señaló un trozo de océano cerca de Nueva Zelanda. Zoe se rió. Por ahí entonces, cada puente comienza con la palabra hola. La niña levantó la cabeza. ¿Y cómo se dice hola en maorí? Kia ora, dijo Zoe suavemente. Recuerda, cualquier respeto comienza con una correcta pronunciación. Por la tarde, Zoe bajó al antiguo vestíbulo. Los candelabros brillaban más que un año antes, pero ella sabía que toda esa iluminación se basaba en el trabajo invisible de personas uniformadas. Un exportero, ahora pasante en el departamento de traducción, se acercó a ella. «La señorita Johnson, Linda Richards, ella fue condenada. ¿Sabes? Ella me pidió que te diera una carta». Zoe tomó el sobre. Dentro hay un cheque por 50,000 y una breve nota. «Las palabras se han convertido en mi sentencia. Que se conviertan en tu fundamento». Zoe suspiró. Ella llevó el cheque a la organización benéfica sin siquiera iniciar una discusión. Esta tarde hubo una noticia. El fondo de becas Thomas Johnson había recibido una donación anónima. Y de nuevo el puente surgió de las ruinas de las antiguas murallas. A altas horas de la noche salió a la azotea donde su padre había leído un año atrás. O mejor dicho,
donde había recordado las palabras de su padre. Soplaba un viento cálido, cargado de olor a mar y a berenjenas vespertinas de la cocina. Zoe sostenía en sus manos una copia del nuevo contrato que se había firmado esa mañana. En la última página está su pulcra firma y justo debajo hay una frase en relieve en latín: verba volant, scripta manent. Las palabras vuelan, lo escrito permanece. Dobló el documento, sacó su teléfono y marcó el número. El profesor holandés Van Driel respondió inmediatamente. «Profesor», dijo Zoe en perfecto holandés, «el trato está cerrado. Tus mogen ahora son moeten. Gracias por su paciencia». «No, gracias», se rió el profesor. «Ha demostrado que a veces el que ocupa el puesto más alto es el que menos ve, y la señora de la limpieza lo ve todo». Zoe sonrió mientras miraba la ciudad de noche. «Se rieron de mis palabras», dijo en voz baja, «y ahora estas palabras han construido un puente de $80 millones». El suave susurro de pasos detrás. Ethan estaba de pie sosteniendo 2 tazas de café. «Un viejo ritual», dijo, «una bebida de victoria de una máquina de café automática». «No es una mala manera de celebrar», dijo Zoe, aceptando la copa, «pero mañana volveremos a pelear». «Siempre», asintió Ethan. «Hoy hemos derrotado el esquema. Mañana enseñaremos al mercado nuevos estándares». Se quedaron en silencio mirando la ciudad. Todos pensaron en su futuro. Para Ethan, esta fue una nueva era de transparencia. Para Zoe, es un momento en el que la palabra puede nunca más se confundirá con debería. Abajo, el nuevo turno de criadas reía detrás del volante del cochecito. Zoe escuchó una frase familiar en criollo y sonrió. Se están construyendo puentes ahora mismo, incluso cuando los gerentes duermen. Tomó un sorbo de café y pensó: no importa cuántos idiomas sepas, lo importante es a cuántas personas escuchas. Se volvió hacia Ethan. «Por cierto, mañana empezamos un curso básico de Swahili». «¿Asustado?», sonrió el multimillonario. «El que no escucha tiene miedo», respondió ella. Ellos se rieron. El viento traía los olores de los kioscos nocturnos. En algún lugar a lo lejos, un coro estudiantil de un festival de música cantaba en italiano. Y Zoe captó una palabra familiar: esperanza. Esperanza. A la mañana siguiente, ella entró al salón antes que todos los demás. Bajo un cielo que apenas despertaba, lanzó al aire un avión de papel con la palabra Fersin. Describió un arco y cayó a los pies del sonriente mensajero. Lo recogió y, sin saber su significado, preguntó: «¿De quién es esto?». «De la voz», respondió Zoe y se dirigió al ascensor. La última línea pareció resonar en el mármol. Se rieron de mis palabras. Ahora, esas palabras han construido un puente de $80 millones entre culturas. Una semana después, Zoe estaba en un aula del City College, frente a 50 oyentes, empleadas domésticas, porteros, conserjes y guardias de seguridad. En la pizarra estaba escrito con tiza: Lección 0, el poder de la palabra correcta. Antes de empezar, dijo: «Dime qué idiomas se hablan en tu cocina». Se levantaron las manos: Punjabi, Monk, criollo haitiano, ASL. «Aquí está nuestra capital», continuó Zoe. «No oro en bóvedas de bancos, sino sonido transformado en significado». En la primera fila, Emma levantó la mano. «¿Qué pasa si nadie escucha?». Zoe sonrió. «Entonces hablamos más alto y con más precisión para que nos entiendan». Desplegó una diapositiva con el logotipo de la fundación. La inscripción decía: «El idioma no es una barrera, el idioma es un puente». «En un año», prometió, «la mitad de ustedes firmará su primer contrato internacional». Y luego se detuvo y, mirando a todos a los ojos, añadió: «Y entonces nadie se atreverá a llamar a tus palabras un galimatías». El silencio reinaba en el aula, no por miedo, sino por respeto al silencio donde nacen nuevos puentes. Cuando estaba a punto de salir de la universidad, un mensajero se acercó a Zoe, el mismo que había recogido el avión. Le entregó un pequeño paquete. Dentro había una placa de madera con una frase quemada en frisón antiguo: «Fersin». «Encontré la traducción», dijo avergonzado. «Pensé que te gustaría». Zoe apretó el regalo. Las palabras del padre ahora se volvieron reales y tangibles. Ella miró hacia el amanecer escarlata y dijo en holandés: «Dankbaarheid», gratitud. Que esta sea la primera palabra de nuestro nuevo puente.